Voy a compartir mi pantalla. Humaniza tu negocio. Y la idea de todo esto obviamente es convertir tu negocio en una persona y a esa persona convertirla en una pequeña gran marca. Soy consultor de marca y actualmente soy el fundador de la agencia Line Branding, que básicamente lo que hacemos es crear y posicionar marcas bajo el concepto de humanizarlas, que es lo que vamos a ver en la presentación de hoy. Antes de empezar un poquito con el tema, vamos a ver estas definiciones básicas que obviamente muchos de ustedes ya conocen. En cuestión de negocio, obviamente se entiende como cualquier actividad que tiene como fin obtener una ganancia, ya sea monetaria o no. Y el tema de la marca como tal, me gusta definirla simplemente en personalidad y reputación. Obviamente podemos encontrar muchísimas definiciones, unas más románticas que otras, pero en sí, si queremos algo como muy breve y que nos dé a entender como su significado de manera general, estas dos en lo personal me parecen perfectas. Realmente esto me gusta recalcarlo porque vamos a estar viendo un poco en cuanto al negocio, en cuanto a la marca, que se entienda que son conceptos muy diferentes. Esta es una de las preguntas claves que me hacen muchos clientes o muchas personas, o incluso ustedes se pueden preguntar el por qué es importante humanizar un negocio, ¿no? Si queremos una respuesta como muy breve, sería prácticamente, lo podría decir como aumenta la confianza de tus clientes potenciales y logra la fidelización de tus clientes ideales, ¿no? Tenemos que entender obviamente que estamos en una era digital, obviamente ustedes ya lo saben, lo estamos viviendo en este momento en una videollamada, pero sí tenemos que tener muy claro que el tema de la tecnología, la automatización, los que tienen negocios o incluso con que tengan páginas en Facebook, muchos de ustedes ya lo habrán manejado, lo que son las respuestas automáticas. No me van a dejar mentir de que la mayoría de nosotros nos gusta siempre como tener a una persona que nos responda, ¿no? Cuando tenemos como un problema, ya sea con cualquier compañía o cualquier herramienta, nos gusta o preferimos de que en lugar de que nos dé todas las preguntas de cuál es tu problema y otra pregunta y al final muchas veces ni siquiera nos responde, siempre queremos como hablar con una persona detrás del ordenador, ¿no? Tenemos que tener claro de que las personas seguimos prefiriendo a las personas. Y al hacer esto vamos a lograr, obviamente, como ya vimos, mayor confianza, mayor fidelización y al final obviamente se convierte en ventas. Convierte tu negocio en una persona. Como ya vimos en las primeras láminas, es muy diferente lo que es un negocio a una marca y en este caso a una persona. Podríamos tener un negocio si ni siquiera sepan quién está detrás del negocio como tal. Si me preguntan cuál es el primer paso para convertir el negocio en una persona, lo primero sería conocer y definir tu esencia. En este caso nosotros lo conocemos como esencia de marca y en Line Branding lo que hacemos para definir una esencia como tal son estos tres puntos, lo que es definir el cliente ideal, definir lo que es el propósito del negocio, de la marca y crear lo que es la personalidad como tal, ¿no? Siempre los invito o prácticamente los trato de obligar a que definamos lo que es el perfil de un cliente ideal. Ustedes bien me pueden decir mi producto, mi servicio, lo pueden comprar cualquier persona. Eso podría ser verdad, incluso es verdad para muchas empresas, pero eso no significa de que la empresa tenga lo que es un perfil de cliente ideal como tal, ¿no? Si queremos darle una definición, ya la pueden ver ahí, que es la representación de tu cliente, no de cualquier cliente, sino del cliente con el que mejor trabajas o con el que mejor te gustaría trabajar, ¿no? Si actualmente ya tienes clientes, podrías definir, por un lado están el cliente que mayor me consume y por otro lado el cliente que a lo mejor no me consume tanto, pero realmente me siento muy cómodo platicando con él, no me pide tantos cambios o simplemente tenemos muy buena química. En este caso yo los invitaría a decir, ese realmente debería de ser tu perfil de cliente ideal. O sea, toda tu comunicación enfócala a él y te vas a dar cuenta de que las ventas se van a inclinar más hacia el perfil de cliente ideal, ¿no? O sea, como ven en la parte de abajo de la imagen, dice no podemos caerle bien a todo el mundo. Me gusta ponerlo como un ejemplo en nuestra vida personal. Y aunque realmente le cayéramos bien a todas las personas, sería muy desgastante tu inversión en publicidad, tu comunicación. Realmente debería estar pensada para el cliente ideal, porque al final no va a ser lo mismo cómo vas a intentar persuadir o convencer o agradarle a una persona, por ejemplo, a una chica de 30 años que a un hombre de 55 años, ¿no? Aunque ambos te puedan consumir, al final realmente
tendrías que estar enfocado en ese perfil de cliente ideal. Otro punto que es muy interesante en cuestión de transformar un negocio en una persona es el tema de definir y tener lo que es el propósito de tu negocio, ¿no? Si queremos una definición de cuál sería como el propósito o qué es el propósito como tal, podríamos decir lo que es la razón por la que existe tu negocio, lo que es el propósito interno. También existe lo que es el propósito externo del negocio, ¿no? Uno no lo puede definir. En términos generales se refiere a realmente por qué te consumen tus clientes, y por otro lado el propósito interno es prácticamente el por qué existe tu negocio, ¿no? A diferencia del externo, sí lo podemos modificar. Así que cuestión del propósito de un negocio siempre tiene que estar muy familiarizado, muy alineado a lo que es el propósito personal, ¿no? Los invito a que definan lo que es su propósito de negocio. Prácticamente todo esto va ligado, como pueden ver, a la esencia de la marca. En este punto tienen que responder a estas preguntas, lo que es el qué, el cómo y el por qué, ¿no? En el qué simplemente respondan cuáles son los productos o servicios que venden actualmente, ya sea como consultores, como marcas personales o como negocio. Por otro lado, el cómo lo hacen es de qué manera se diferencian, cuál es el proceso de hacerlo que realmente su competencia no está manejando. Y por último, se puede decir el más importante, es el por qué lo hacen. El problema que buscas resolver sin importar el tiempo ni el servicio. Que aquí va el motivo del por qué te levantas cada día a trabajar, ¿no? Más allá de un tema monetario, más allá de ego personal. Otro punto en el tema de la esencia de la marca, que es la parte de abajo, como pueden ver, el anterior era la cabeza y el corazón, en este caso es la voz y la forma, es el tema de la personalidad. Hay que darle literalmente características humanas a su negocio. Para hacerlo están estos 3 puntos. Como pueden ver, el primer punto sería el cómo se va a comportar el negocio como tal, la actitud y la personalidad de la marca al momento de comunicarse. Realmente tienen que tomar literal lápiz y papel y anotar esas características, cómo les gustaría que su negocio y todo el personal, de qué manera se comportaría, cuáles serían sus gustos, qué tipo de música le gusta, cuáles son sus intereses, etcétera, ¿no? Prácticamente para que independientemente de los años van a seguir siendo las mismas, ¿no? El segundo punto es el cómo hablaría la empresa si fuera una persona. En este caso tienen que definir lo que es el tono, la voz, la forma en que la marca se va a comunicar con sus usuarios, ¿no? Dependiendo del cliente ideal, esto va a ser esencial. Obviamente ya tienen definido el cliente, ya pueden pasar a esta lámina. Ese perfil de cliente, ¿cómo les gusta que le habla? Si definí un perfil de cliente mujer de 35 años, por ejemplo, que le gusta el deporte, ¿cómo mi empresa debe de hablar con esas personas? Y por último, el cómo se ve, qué estilo tendría, ¿no? Sería muy formal, utilizaría un tono de ropa realmente muy similar, tonos negros, muy coloridos, utilizaría ropa muy llamativa, siempre traería uniforme, sería un tanto casual. ¿Qué características tendría su empresa si fuera una persona? Siempre pensando que realmente la comunicación con su cliente ideal que ya definieron embone. Convierte a esa persona en una pequeña gran marca. En este punto, si ya definimos lo que es el tema del perfil de cliente ideal, ya definimos lo que es la esencia de la marca, cuestión de la personalidad. El negocio hasta este punto ya se convirtió en una persona, ¿no? Ya es humana. Pero ahora a nosotros en tema de branding nos gusta ir más allá de una persona, no porque sea una persona ya el negocio va a ser exitoso. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar de esa persona a una pequeña gran marca. Y para eso les voy a mostrar lo que son algunas estrategias para lograr humanizarla y posicionarla mucho más. El primer punto sería el tema de la comunicación. Una comunicación humanizada debe llevar la voz de tu marca, como hablamos en el tema de la esencia, hablar el mismo idioma que tu cliente ideal, el cual ya definieron o van a definir, y ser empática y eficaz, ¿no? Esto obviamente es de manera general, siempre debe de ser o debería de ser de esta manera. Una manera para poderlo humanizar y comenzar con lo básico sería prácticamente responder a los comentarios y las preguntas de tu comunidad, ¿no? Ahí se va a notar mucho cuál es la esencia y la comunicación que tienes, ¿no? Algún ejemplo podría ser que tiene una muy buena comunicación humanizada como tal, sería Netflix, por ejemplo, ¿no? Se van a dar cuenta de que los usuarios ya están muy conectados y muy familiarizados y se ve realmente cuál es el perfil de cliente ideal de ellos, ¿no? Y aunque alguien sea muy formal, muy serio, no le guste como que prácticamente comunicarse con
con palabras muy amigables. Independientemente, Netflix siempre responde de la misma forma. Un ejemplo es, si le hablan a Netflix, por ejemplo, siempre normalmente le dicen, hey, tío Netflix, ¿qué voy a ver ahora? Y les contesta con un meme, ¿no? O alguien dice, por ahí me tocó ver una publicación que una chica decía de que, gracias Netflix por hacer que todos mis días parezcan fines de semana. Y creo que Netflix le respondió de que lamento informarte que es miércoles. Y un meme, ¿no? O sea, prácticamente independientemente, aunque la persona sea muy formal, ellos no la van a investigar. ¿Por qué? Porque ellos le están contestando de la manera de que ellos ya tienen identificado su perfil, ¿no? Si esa persona se molesta o no vuelve, independientemente Netflix va a respetar y considerar lo que es su perfil de su esencia, de su marca, y el perfil de cliente ideal al que al final va dirigido. Y eso obviamente lo ha categorizado, en este caso volviendo con el ejemplo de Netflix, en una marca muy humana, ¿no? Que independientemente, aunque nunca salga la foto de los fundadores o la foto del community manager que responde, de todas maneras la gente ya se siente muy cómoda. Y podrían ser muchísimos community manager, que estoy casi seguro que lo son, muchísimas personas respondiendo, y siempre van a sentir que es la misma persona quien te responde. Otro punto para humanizar la marca sería invitarlos a contar tu historia, ¿no? En este caso, si ustedes tienen un negocio o más adelante quieren poner un negocio, es fundamental para humanizar y conectar con las personas el contar realmente cómo llegaste a poner ese negocio, cómo llegaste donde estás hasta ahorita, qué fue lo que te inspiró y cuál es el propósito que, como comentamos, es el que te motiva y hace que te levantes y sigas trabajando en eso, ¿no? Puedes hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, podrías prácticamente desde tomar fotografías, desde poner fotografías de cómo iniciaste, hasta únicamente poner texto, pero que ese texto realmente se imaginen las personas por lo que has pasado. No nada más poner temas de he estudiado, tengo tal maestría, tengo tal conocimiento, sino realmente decir, o sea, los préstamos que te negaron, a las sociedades que has tenido. Todo eso realmente va a hacer que las personas valoren mucho más lo que es tu servicio, tu producto, y valoren obviamente lo que son tus esfuerzos y conecten contigo. Las personas incluso que tienen básicamente como la misma historia y se van a identificar y digan, ¿sabes qué? A mí también me negaron eso, también batallé por eso, también tengo tantos hijos, o sea, soy una mujer, soy un hombre, batallo, soy soltero, etcétera. Toda esa comunidad se va a ir identificando y va a hacer obviamente que tu marca o tu negocio se humanice mucho más. Otro de los puntos que normalmente muchas personas tratan de evitar es el que no reconocen sus errores como tal. Como lo anoto, debes reconocerlos e incluso pedir disculpas ante cualquier inconveniente que ocasiones. Al final de todo, como estamos mencionándolo, eres humano y se tiene que dejar claro que es humano, y obviamente los humanos al final nos equivocamos. Lo importante es siempre pedir disculpas e encontrar una solución a ese problema. Si tuvieron, por ejemplo, su producto fue mal y los criticaron en redes sociales, como vimos en el tema de la comunicación, lo ideal es no borrar ese comentario, sino responder, cuidar obviamente cuál es la esencia de tu marca. Eso lo tiene que tener empapado la persona que maneja tus redes sociales, y tratar de dar soluciones. El reconocer los errores va a demostrar que detrás de la pantalla, detrás de todo negocio, realmente existe una persona como tal, ¿no? Que los va a entender. Otro punto importante para humanizar es mostrar el equipo. Conozco muchas personas que, no sé, tienen 50 empleados y nunca nadie conoce a nadie de ellos, ni siquiera sabían que tenían 50 empleados. Normalmente me dicen, ¿sabes qué, Federico? No me siento cómodo, yo no quiero salir, no quiero que me vean. Si tú te identificas como este tipo de clientes que he llegado a tener y dices, yo no quiero salir como tal, te invitaría a decir, ok, entonces presenta tu equipo, ¿no? O incluso preséntate tú, pero de una manera de que no necesariamente tienes que decir que eres el dueño o el fundador de la empresa. Simplemente ponte un rango, ya sea que digas, ¿sabes qué? Tengo el puesto de gerente o soy el administrador, etcétera. Pero el que salgas tú, salga tu fotografía, salga la de tu equipo, la fotografía, salga el nombre, el apellido, su giro, incluso sus gustos. Volviendo a lo mismo, lo voy a repetir, va a hacer que el perfil de cliente ideal se va a conectar y se va a identificar mucho con tu equipo, con tu negocio, con tu marca, y esto obviamente no trae más que beneficios a tu negocio. Por último, algo para humanizar lo que es ya el negocio constantemente a corto, mediano, largo plazo, los invitaría a no manejar lo que es el marketing intrusivo, ¿no? Que prácticamente sería lo que es todo el tipo de marketing o publicidad va ligado
directamente a intentar vender. El que la mayoría de nosotros conocemos, el que te metes en una página, sales y ya te están saturando por todas las redes sociales y todas las páginas de compra, 2x1, etcétera. O sea, al final de todo este tipo de publicidad realmente hace que tu marca tenga mala reputación y no sea tan humana, ¿no? Si ustedes me preguntan, ok, Federico, entonces si no hago marketing como tal agresivo, si no hago publicidad solo intentando vender, ¿qué podría ser lo que nosotros hacemos para nuestras marcas y lo que invito a todos los clientes que puedan hacer para realmente posicionarse como una marca humana y relevante? Sería empezar por el contenido, o sea, algo que realmente es gratuito para todos nosotros. La mayoría de nosotros ya tenemos redes sociales. Ten en cuenta lo que es el perfil de tu cliente ideal para todo. Revisa las características, cómo hablaría, de qué manera publicaría, con qué tono en redes sociales, y empieza a generar contenido que realmente les sea relevante. Si me preguntas qué tipo de contenido podrías hacerlo, no significa que pongas definiciones únicamente, significa, por ejemplo, de que identifiques qué problemas, qué dudas, qué podría ayudar a tus usuarios en cuestión de tu producto o tu servicio, y genéralo por publicaciones. Al final de cuentas, hacer este tipo de comunicación definitivamente va a hacer que te conectes con tu cliente ideal y que al final de cuentas tu negocio se convierta en una persona y esa persona en una pequeña gran marca. Buenos días, Buenos días. su plática, muy importante